Bienvenidos a la presentación de resultados del año 2020. Desde el pasado mes de agosto y gracias al voto de confianza depositado por la Clínica Country, Esquizán Industrial efectúa la gestión interna de los residuos, desde su recolección en los almacenamientos temporales hasta la entrega al gestor o receptor final. Pero para entender un poco más nuestro alcance, los invitamos a conocer en detalle nuestra operación. El grupo de trabajo que hace esto posible está compuesto por 5 colaboradores con amplia experiencia en ruta sanitaria y manejo de residuos, liderados por un supervisor cuya formación profesional y laboral está asociada a la gestión ambiental en el sector hospitalario. Ahora repasemos un poco nuestras principales actividades. El proceso da inicio con la ejecución de la ruta sanitaria, en donde son trasladados los residuos generados por la clínica hasta la unidad temporal de almacenamiento central. Posteriormente, estos son almacenados y procesados según sus características para luego ser entregados al gestor o receptor final correspondiente, encargado de gestionar el tratamiento y/o disposición final de los residuos. Dentro de la operación de ruta sanitaria, previamente se han establecido unas frecuencias de recolección que permiten garantizar la evacuación constante de los residuos en los almacenamientos temporales y que ocurre en 4 momentos durante el día, logrando así, según su corriente, haber efectuado más de 2.448 rutas selectivas que movilizaron un poco más de 189 toneladas durante el 2020. Una vez ingresan los residuos a la UTAC, estos son pesados y registrados según su corriente y tipo de residuo en el RH1 establecido por la clínica. Luego de ello son almacenados aquellos residuos que no pueden ser procesados internamente por sus características de peligrosidad, mientras que la corriente de residuos no peligrosos es sometida a procesos de clasificación y compactación de residuos con el objeto de no solo disminuir el volumen dispuesto en relleno sanitario, sino también de incorporar nuevamente a la cadena productiva residuos que ya habían sido descartados. Finalizada esta gestión, es momento de entregar al gestor externo los residuos para su tratamiento y disposición final, así. Residuos peligrosos de riesgo biológico son entregados a Ecocapital. Residuos peligrosos de riesgo químico son entregados a Ecoentorno. El material reciclable es aprovechado por Recicladora del Tolima. Y para terminar, los residuos orgánicos son gestionados directamente por nuestra compañía Esquizán Industrial. Otras actividades secundarias, pero no menos importantes y que soportan nuestro proceso son: aseos rutinarios y terminales de las áreas entregadas en administración. Limpieza de la PETAR, en donde son removidos los lodos de los lechos de secado. Gestión interna de residuos orgánicos, que permite evacuar durante el día los residuos generados por el servicio de alimentos. Gestión de contenedores, que permite apoyar a la empresa de aseo para evacuar los que presentan alguna avería o requieren cambio por disposición del servicio. Y por último, ruta sanitaria o gestión de residuos en sedes externas. Considerando que la clínica cuenta en sus alrededores con diferentes ubicaciones para la prestación de sus servicios y que estos son generadores de residuos, se ha dispuesto una serie de recorridos durante el día que permiten evacuar y registrar su generación en 7 de las principales sedes externas. Adicional a esto, los residuos no peligrosos generados son alistados para su posterior entrega y disposición final en relleno sanitario de 12 de las sedes externas de la Clínica del Country. Y como cierre de esta gestión, se efectúan aseos terminales en 7 de estas sedes. Pero antes de continuar, Esquizán quiere reconocer y agradecer al personal asistencial, administrativo, de aseo, de gestión de residuos y todos los demás involucrados que con compromiso, valentía y dedicación han hecho frente a la emergencia sanitaria que desde el pasado mes de marzo del año 2020 afronta nuestro país. A ustedes y sus familias, nuestro más sincero agradecimiento. Es momento de conocer los resultados. Veamos. Cabe resaltar que los resultados consignados en este informe presentan comportamientos atípicos a causa del efecto que la pandemia ha tenido sobre nuestro país. A continuación se desarrollará una rápida descripción de los residuos generados por la Clínica del Country y se observará su comportamiento desde el inicio de la operación para aquellos que tienen más relevancia y mayor generación. Recordemos que durante la gestión de Esquizán en el
el año 2020 se registran más de 2.448 rutas selectivas que permitieron trasladar a la UTA más de 189 toneladas de residuos peligrosos y no peligrosos, de los cuales el 85% es generado por la sede de carrera 16 y el restante 15% por la sede de la carrera 15, encontrando también en este resultado que el residuo con mayor participación posee características peligrosas y su generación corresponde a 56% del total trasladado. El restante 44% proviene de la corriente no peligrosa. En cuanto a la fracción de residuos peligrosos, se observa que está compuesta principalmente por los residuos de riesgo biológico con un 92% de participación, y donde los generados por la atención a pacientes sospechosos o confirmados con COVID-19 aportan 66 toneladas. El restante 8% corresponde a la corriente de riesgo químico. Ahora veamos cómo está compuesta la fracción de residuos de riesgo biológico. Como es habitual en la prestación de servicios de salud, el mayor generador en esta corriente pertenece a los residuos biosanitarios con 90.5 toneladas y el 90% de participación, seguido de los anatomopatológicos y los cortopunzantes, que suman el 10% restante en la generación de esta corriente. En esta gráfica, y gracias a la información compartida durante los meses anteriores a nuestra operación, se observa cómo el efecto de la pandemia alteró el comportamiento en la generación de los residuos. La gestión realizada en sedes externas muestra para el periodo en análisis una generación total de 9.8 toneladas, cuyos mayores generadores son oncología y el centro de diagnóstico nuevo con más del 50% de participación. De esta cantidad de residuos se puede establecer que la composición se invierte respecto a las sedes principales, encontrando los residuos no peligrosos ocupando el 55% de participación, seguido de la corriente peligrosa con el 45%. Y de esta última fuente de generación, los residuos biosanitarios aportan el 64% con 2.3 toneladas y los residuos de riesgo químico el 36% restante y 1.3 toneladas. La fracción de riesgo biológico está compuesta casi en su totalidad por los residuos biosanitarios con el 90% de participación, como se observa en la gráfica. Finalmente, se muestra su comportamiento durante el periodo en análisis, que aún no permite definir la tendencia en el tiempo de la generación de residuos, ya que no contamos con información anterior de las sedes externas. Es momento de analizar qué sucede con los residuos de la corriente no peligrosa. ¿Sabías que al almacenamiento desde el inicio de nuestra gestión y hasta finalizar el año 2020 ingresaron más de 19.600 bolsas que en su mayoría ocupan un volumen por bolsa de 0.1 metros cúbicos? Y que este último valor podría permitirnos conocer el volumen final, que de no ser gestionado internamente llegaría a relleno sanitario, causando impactos negativos al medio ambiente. Pues bien, nuestro personal a diario se encarga de inspeccionar cada una de estas bolsas, con el objeto de extraer la mayor cantidad de material susceptible de ser reciclado, permitiendo no solo disminuir el volumen de los residuos ordinarios, sino también generando múltiples beneficios sociales, económicos y ambientales. Resultado de esta labor, se logra la recuperación de más de 25 toneladas de residuos. ¿Quieres saber qué también está segregando los residuos generados dentro de las instalaciones de la clínica del CONTI? Pon mucha atención. Al almacenamiento ingresan provenientes de la fuente de generación de residuos ordinarios 41.6 toneladas y de estas son recuperadas 6.2 toneladas, mostrando un 15% de aprovechamiento para esta corriente. Enseguida tenemos a los residuos provenientes de la fuente de generación de residuos reciclables con 8.8 toneladas, de las cuales solo el 73% puede recuperarse. Los valores restantes de estas dos corrientes nos permiten reconocer que debemos seguir trabajando e informándonos sobre qué tipo de residuos podemos aprovechar y cuáles no, de manera que se logre aumentar las cantidades de residuos y minimizar sus impactos en el medio ambiente. ¿Pero sabes qué representan estas 25 toneladas recuperadas? Más de 300 árboles maduros no talados, más de 5.300 metros cúbicos de agua ahorrada, más de 159.000 kilovatios de energía no consumidos, más de 12 toneladas de dióxido de carbono no emitidas a la atmósfera y más de 700 kilogramos de recursos no renovables
no extraídos, por mencionar algunos de los múltiples beneficios que esta actividad representa. Ahora comparemos los ahorros obtenidos con la operación de la clínica. ¿Sabías que el consumo mensual de agua es de 3.612 metros cúbicos y que el agua ahorrada por la recuperación del material aprovechable representaría un ahorro del 30% en su consumo? Analicemos el consumo de energía. ¿Sabías que mensualmente se consumen más de 344.000 kWh y que la energía ahorrada por el reciclaje obtenido representaría un ahorro del 9% del consumo de este servicio? Interesante, ¿verdad? Los residuos ordinarios resultantes de las actividades de clasificación son ahora sometidos al proceso de compactación para disminuir aún más el volumen que ha de ser dispuesto en relleno sanitario, pasando de 1.962 metros cúbicos a tan solo 190, lo que representa una reducción total del 90% que se suma a la lista de beneficios ambientales generados por esta actividad. Por eso hoy en la Clínica del Country podemos decir: tú, nuestro propósito; tu planeta, nuestra responsabilidad. Y nuestra gestión en seguridad y salud en el trabajo es: logramos capacitar al personal con más de 5 temas relacionados con bioseguridad, autocuidado, riesgo biomecánico, entre otros. Fueron divulgadas más de 6 campañas enfocadas a socializar protocolos de bioseguridad, lavado de manos, por mencionar algunas, y se realizaron más de 4 inspecciones con el objeto de identificar factores de riesgo. Veamos entonces evidencia del trabajo realizado. Se presentaron 3 accidentes laborales durante el 2020, en los meses de agosto, septiembre y noviembre, afectando principalmente las extremidades superiores y causados por la inadecuada segregación de residuos desde la fuente. En cuanto a la exposición de nuestro personal por COVID-19, se presentó un caso con dictamen positivo, que fue aislado tan pronto presentó sintomatología, y 2 casos sospechosos, que también fueron aislados hasta no conocer los resultados de sus pruebas. Ahora veamos las actividades de bienestar realizadas durante el 2020. Pese a las normas de aislamiento social, en el mes de diciembre Esquizán hace reconocimiento al personal, entregando anchetas a sus colaboradores, detalles a los hijos menores de 12 años de los empleados y sorteando premios entre todo el personal de la compañía. Por eso hoy quiero agradecer al equipo de trabajo de la Clínica Country, porque sin ustedes estos resultados no se hubieran alcanzado. Y como es costumbre, para finalizar esta presentación de resultados queremos compartir con ustedes una frase que los invite a reflexionar. El ser humano es parte de la naturaleza y su guerra contra ella es inevitablemente una guerra contra sí mismo.